En su camino de vida, el ser humano debe tomar muchas decisiones. Algunas fáciles y otras pueden llegar a ser complicadas. Se llama discernir a saber elegir entre dos o más opciones cuál es la que finalmente me conviene más. Hoy en día, en particular los jóvenes, viven en un mundo colmado de ofertas y opciones, entre lo bueno y lo malo, que representan a la hora de decidir una verdadera tortura. El discernimiento ignaciano es un método de reflexión y toma de decisiones desarrollado por San Ignacio de Loyola y que forma parte de sus célebres ejercicios espirituales. El discernimiento ignaciano deriva de ellos y se constituye, sin margen de error, en un camino veraz para una toma de decisión. Hemos tenido el gusto de conversar con el sacerdote jesuita Alberto Simons, un conocedor del discernimiento ignaciano, para que, desde su experiencia, nos cuente de los beneficios de un buen discernimiento en nuestra vida diaria. Amigos, les saluda Aurelio Cáceres, soy el director del portal católico Ponle Fe y espero que esta entrevista sea de su agrado. Bueno, el discernimiento, en primer lugar, hay que decir que es algo indispensable para el ser humano en general. Justamente lo que nos diferencia de los animales y de las plantas es que las plantas y los animales obran por instinto, o sea, no tienen necesidad de discernir nada. El instinto resuelve las cosas por ellos. En cambio, al hombre no se le ha dado la resolución por instinto solamente. Parte de nuestra actuar es por instinto, pero el resto se nos ha dado algo que es mejor, que es la inteligencia, la libertad y la afectividad. Y justamente el discernimiento es cómo manejar bien y utilizar bien eso que nos ha dado Dios, que es la inteligencia, la libertad y la afectividad. Podemos comparar esto, para que se entienda bien, no del todo adecuadamente, pero sí de forma interesante, con un automóvil. En un automóvil hay tres cosas importantes: la dirección, el motor y los frenos. Entonces podríamos decir que la dirección es la inteligencia, que nos guía por dónde ir, que nos instruye. La segunda cosa importante es el motor. El motor es nuestra afectividad. Lo que nos mueve son los afectos. Y el tercero, que es los frenos. Y entonces ahí es la libertad. Entonces, sacando de la comparación algo más, podríamos decir lo siguiente: un automóvil con una dirección estupenda, pero sin motor, no va a ninguna parte. Pero al mismo tiempo, un motor sin dirección es, o sea, una afectividad sin dirección, sin inteligencia, es un desastre, porque es choque seguro. Y lo mismo pasa con la libertad, es decir, que son los frenos los que nos hace tomar o no tomar decisiones que es sumamente importante. O sea, el discernimiento es cómo manejar estas tres facultades que nos da Dios: afectividad, inteligencia y libertad o voluntad, para construir nuestra vida, para poder desarrollarnos. Porque las plantas no necesitan eso, los animales tampoco. Dios les ha dado ya los instintos. Pero nosotros tenemos que construir nuestra vida, y para eso necesitamos el discernimiento de saber manejar. En ese sentido también hay algo más actual,
que nos puede también ayudar, que es la inteligencia emocional. En psicología es algo, a mi parecer, estupendo que aparece en el anterior siglo, que no había antes. Siempre se separaban, además se ponía en contra la inteligencia y la afectividad como si fueran enemigos. En cambio, la inteligencia artificial nos hace ver que se puede conjugar, y es estupendo, la inteligencia con la afectividad. En primer lugar, porque la inteligencia, como decíamos de alguna manera antes, es lo que nos puede guiar, entonces guiar nuestros afectos. Inteligencia afectiva o emocional es la que inteligentemente conduce nuestros afectos para que nos destruyan, porque como se dice, hay pasiones que matan, ¿no es cierto? Y a veces nuestras emociones nos destruyen, y la inteligencia para eso nos ayuda. Pero al mismo tiempo, una persona que tiene motivaciones, emociones, es que puede desarrollar mejor su inteligencia, porque un muchacho que no le gusta lo que estudia, por ejemplo, no va a ser un buen profesional. En cambio, un muchacho o una chica que están muy motivados porque les encanta lo que estudian, entonces va a ser una gran carrera. Tomando ejemplo. Ahora, el discernimiento ya cristiano e ignaciano es referido a saber encontrar y descubrir dentro de nosotros la voluntad de Dios, lo que quiere Dios de nosotros. Y lo que quiere Dios de nosotros es que nos realicemos. Dios no quiere nada para Él, sino para nosotros. Lo que quiere y nos ha dado esas facultades Dios es para que nos desarrollemos y nos realicemos como personas humanas integralmente. Esa es la voluntad de Dios. Por tanto, ser fieles a nosotros mismos, a nuestro yo profundo, es ser fieles a Dios. Entonces el discernimiento es justamente el cómo ser fieles a nosotros mismos y así al mismo tiempo ser fieles a lo que Dios quiere de nosotros, que nos realicemos como personas. La mayoría de personas piensan, y además con buena voluntad, que es hacer lo que quiero. Sea lo que sea, yo quiero esto. Y sabemos que eso pues, puede llevarnos a la destrucción de nosotros mismos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la droga, ¿no es cierto? O el alcohol. Yo quiero pues drogarme, me gusta. Ya, muy bien, te drogas, te sentirás bien un ratito, pero a la larga te destruye. Lo mismo el alcohol. Y lo mismo era antes, aunque no se entendía, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Entonces, la libertad entendida así no nos aclara nada ni nos ayuda a nada. La libertad en el sentido más profundo no es hacer cosas, también es hacer cosas, evidentemente, elegir, ¿no es cierto? No hay libertad si no hay elección, por eso es un gran don que nos ha dado Dios, el poder elegir. Pero ¿elegir qué? A veces en hacer esto o lo otro. Y realmente no, lo profundo de la libertad es hacernos a nosotros mismos. La finalidad y el horizonte de la libertad es hacernos a nosotros mismos. Es decir, dar sentido a nuestra vida, un sentido que realmente le dé satisfacción plena. Y a eso ayuda mucho el discernimiento ignaciano. Porque justamente el discernimiento ignaciano lo que más trabaja es la libertad y la afectividad. Es un discernimiento afectivo, de ir viviendo nuestros afectos, qué afectos nos construyen
qué afectos nos liberan y qué afectos nos aprisionan y nos hacen presos de nuestros vicios, de nuestras pasiones, etc. Y entonces San Ignacio en eso es muy fino para ayudarnos a decir, tú puedes sentir algo aparentemente que te ayuda, que te gusta, etc. Pero si tú dejas pasar el tiempo, tienes que ver qué efecto te ha causado eso, qué sentimiento te deja. Y eso lo aprendió San Ignacio de su propia vida. O sea, no es algo que puramente teórico, sino que él aprendió eso en sus propias decisiones. Cuando fue herido en Pamplona, y entonces después tenía que elegir entre seguir con su vida de caballero andante, digamos, o más bien por las lecturas que empezó a hacer de la vida de Jesús, el seguimiento de Jesús. Entonces vio que justamente cuando pensaba en la vida de caballero, lleno de gamas, de honores, etc., claro, al principio le daba satisfacción, pero después lo dejaba triste. En cambio, cuando pensaba en la vida de Jesús y en el seguimiento de Jesús, claro, parecía costoso, pero después le dejaba un sentimiento de realmente realización, de algo que lo consolaba, como decía San Ignacio, le dejaba un afecto muy positivo, y poco a poco se fue dando cuenta a través de ese discernimiento de sus afectos, de lo que lo movía bien o mal, para tomar decisiones. Y entonces ahí la libertad es justamente saber manejar todo lo que nos ha dado Dios, nuestra inteligencia y nuestra afectividad, para hacer realmente lo que queremos, pero no lo que queremos hacer, sino lo que queremos para nosotros mismos, es decir, cómo realizarnos como personas humanas y cristianas. Justamente, las dos cosas son importantes. A veces, quizás en la fe nos dejamos llevar a veces solamente por los afectos, de las devociones, etc., ¿no? Pero eso a veces no tiene mucha profundidad. En cambio, la inteligencia nos ayuda a abrirnos un horizonte. Quizás lo más importante de la inteligencia es abrirnos un horizonte amplio, porque si solamente tenemos una cosa fija adelante, entonces no tenemos libertad. En cambio, lo que nos hace ser libres es que la inteligencia nos abre un horizonte de posibilidades, dentro de las cuales podemos elegir. Entonces no seríamos libres si no fuéramos inteligentes. Y en ese sentido, entonces es muy importante que vayan, como decíamos antes, a unísono la inteligencia y la afectividad. Que la inteligencia guíe nuestra afectividad para que no hagamos barbaridades por supuestamente amor o ganas o otro tipo de sentimientos o pasiones, sino realmente aquello que la inteligencia nos ayuda a discernir, justamente a decir, esto sí es bueno, esto no es bueno. Entonces nos da también profundidad, para que no nos dejamos llevar por lo superficial o aparente, sino por lo profundo y lo verdadero. Justamente algo que más importante es en nuestra vida y en nuestra sociedad es distinguir entre lo bueno de lo malo, el bien del mal, ¿no es cierto? Lo que nos hace daño o lo que nos construye como personas. Porque no es en abstracto, no es el bien y el mal así
abstractamente, como si pudiéramos definirlo, sino finalmente es el bien y el mal para el ser humano, para la persona y para la sociedad. Ese es el dilema. Lo que construye a la persona y a la sociedad, eso es bien. Lo que destruye a la persona, a la corta o a la larga, eso es bien o mal. Ahí se juega eso. Entonces, claro, sobre todo en la sociedad, pero a veces también en la vida espiritual, necesitamos de una guía. Entonces hay el aspecto objetivo, ahí que es, por ejemplo, en lo civil, las leyes, ¿no es cierto? Las leyes que nos organizan. Si no tuviéramos leyes que organizan la sociedad, pues sería un desastre, ¿no es cierto? Pensemos en el tráfico de Lima, que en gran parte es un desastre porque la gente no respeta las leyes de tránsito o no son suficientemente buenas. Entonces el aspecto objetivo que nos puede ayudar y nos debe ayudar es las leyes en lo moral, en lo civil, en lo cristiano, que también los mandamientos, etc. Pero no basta con eso, sino justamente el discernimiento es aplicarlo eso y personalizarlo. Es decir, la conciencia, ahí actúa nuestra conciencia. Que a la gente, aunque hable mucho de hacer lo que quiere, hacer lo que la conciencia le dice, le cuesta. Entonces prefiere simplemente hacer lo que se le dice. ¿De qué forma una persona puede empezar a entender a su conciencia y hacerle caso? Ya. Claro, eso en la sociedad actual a veces no es fácil porque nos lleva a la acción. Hay que hacer. No hay que pensar. Y Sócrates decía algo muy importante, que es una vida no reflexionada, es una vida no vivida. Entonces hay que reflexionar sobre nuestra vida para que sea verdadera, porque si no, no vamos muy lejos. Como sociedad, todo lo que se ha construido en la sociedad es porque el hombre ha aprendido a reflexionar y a pensar más allá de las apariencias, etcétera, ¿no? Pero nos cuesta. Por eso hay un libro muy importante de Erich Fromm, que es El miedo a la libertad. Tenemos miedo a la libertad, aunque no lo reconozcamos. Preferimos que se nos diga lo que hay que hacer. Pues la gente ahora, hay una tendencia mundial además a los autoritarismos. ¿Qué son los autoritarismos? La extrema derecha, digamos, ¿no? Hablando políticamente, que se nos diga, que alguien venga y nos mande y nosotros obedecemos, ¿no? En Dostoyevsky hay algo muy aleccionador, que es la leyenda del Gran Inquisidor. En los hermanos Karamazov hay una parte que se llama la leyenda del Gran Inquisidor, y es como si Jesús hubiera resucitado en el tiempo de la Inquisición, y entonces visto como hereje, entonces juzgado por el Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor le dice a Jesús: tú nos has venido a traer la libertad, pero la gente no quiere la libertad, nos quiere a nosotros, que le digamos lo que tiene que hacer, no te quiere a ti. Y eso es muy verdad. Es decir, tenemos miedo a la libertad y entonces huimos y nos dejamos llevar, ¿no? Por la moda, comenzando por ahí, la moda, lo que más dice, todo el mundo hace esto, etc. Y no tenemos la conciencia formada para decir, aparte de eso, yo me atrevo, atreverse a pensar por sí mismo, que es lo que decía Kant, con lo cual comenzó la Ilustración, cuando uno se atreve a pensar por sí mismo,
y no lo que le dicen que tiene que pensar. Y a eso le decimos también atreverse a hacer lo que verdaderamente uno quiere y no lo que le dicen que tiene que hacer. Y desgraciadamente es algo que se ha desprestigiado mucho. Curiosamente, las grandes palabras y los grandes valores son mal utilizados y se desprestigian. La misma palabra Dios a veces es muy manipulada. Y el amor, nada más que, como define San Juan, Dios es amor. Y el amor es muy maltratado. Entonces, a una pasión, por ejemplo, erótica, sexual, se le llama amor. Por eso hay una distinción que viene desde el griego entre eros, que es eso, una pasión sexual, erótica, la filía, que es el amor de benevolencia, ese amor al ser humano. Y luego la tercera, que es la más propiamente cristiana, que es el ágape, que es el amor cristiano verdadero, que es el amor gratuito, el aprender a amar a todo ser humano, sobre todo a los más deficientes, a los marginados, a los pobres, a los despreciados y a los enemigos. Ahí es donde se prueba más el amor cristiano. Ama, Jesús decía, no se les ha dicho, amen a sus amigos, odien a sus enemigos. Yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien, etc. Ahora, ese amor, el verdadero, que es, digamos más en general, diría yo que el amor es lograr el bien de la otra persona. Porque muchas personas, además las más sinceras, dicen, yo no puedo amar a mis enemigos, no siento amor. ¿Cómo voy a hacerlo? Porque ponen el amor en el sentimiento. Y lo más importante del amor no está en el sentimiento, que ayuda muchas veces, sino en el hacer el bien. Amar es lograr el bien de la otra persona, objetivamente, y no solamente elevado por lo que a mí me parece, etc. Y entonces, probablemente no podré sentir amor por mis enemigos, pero sí, por lo menos no hacerles daño. Y a veces hasta se puede, y conozco personas que hacen el bien a sus enemigos y aman cristianamente, lo cual es, hay que decirlo, difícil, ¿no? Porque ahí están en contraste los afectos que nos llevan pues a las personas, no solamente a los enemigos, porque probablemente no tengamos muchos enemigos, pero es que me cae antipático, ¿no? Pero no te puedes dejar llevar porque me cae simpático o antipático, sino cómo yo, en lo que pueda, puedo hacerle bien a esta persona, aunque me caiga antipática, pues. Ese amor gratuito, ese es el amor propiamente cristiano, y yo diría, no solamente cristiano, sino el amor verdaderamente humano. Claro, o sea, tomando el ejemplo poníamos del automóvil que decíamos al principio, creo que lo que motiva a la libertad es el amor verdadero, ¿no es cierto? Porque una persona sin amor, sin motivación, no hace nada. Las grandes personas que han ayudado a la humanidad, por ejemplo Gandhi, Martin Luther King, Monseñor Romero, han sido motivados por un gran amor a su gente, sobre todo los más pobres, etc. Pero han utilizado la inteligencia, ¿no es cierto? Han sabido cómo hacer eso. Porque lo más fácil en ese caso, y es interesante eso,
es mediante la violencia, ¿no? Que han sido lo que han querido hacer Lenin, Hitler, Stalin, ¿no? Y que han logrado la muerte de millones de seres humanos. En cambio, los que han amado con inteligencia, sobre todo los pobres, etcétera, que son Gandhi, Martin Luther King, etcétera, son gente que ha sabido hacerlo, aunque eso les ha llevado años. Pero Gandhi logró algo que parecía imposible, que es la independencia de la India, de Inglaterra. Algo tremendo, pero le llevó años y varios años de cárcel. Pero eso causó algo bueno. Y si nos damos cuenta, a veces no, que nos dejamos llevar por la tentación de la violencia, de la acción rápida, del autoritarismo, pues queremos que esto se solucione rápido. Pero si nos damos cuenta, y la historia es maestra de la vida, nos damos cuenta de que las cosas toman su tiempo y tenemos que tener paciencia, una cierta paciencia, para que se vayan fraguando las cosas, como fue el caso, por ejemplo, de Martin Luther King, ¿no? En un país tan discriminador y que todavía sigue en gran parte, pues su prédica, su movimiento pacífico, ¿no? Nada violento, etc., logró algo que a mí, por ejemplo, me parecía prácticamente imposible, que un presidente de raza negra fuera elegido. Y entonces esas cosas las han logrado no la gente violenta, autoritaria, etcétera, sino gente que justamente llevada por el amor tuvo el criterio, inteligencia, de saber hacer las cosas bien hechas. Justamente, ese es el centro del discernimiento ignaciano. Es un discernimiento afectivo, es decir, un discernimiento de nuestra afectividad, de nuestro amor. ¿Cómo hacer que nuestro amor nos construya y construya a los demás, a la sociedad? Y cómo evitar que unos afectos desordenados, que llama San Ignacio, así nos destruyan como personas y causen males en la sociedad. Y ahí las reglas de discernimiento, que tiene unas reglas de discernimiento San Ignacio, son de cómo guiar nuestra afectividad, es decir, nuestro amor. Porque el amor es lo que nos mueve, nos motiva como el motor del automóvil. Pero a eso hay que aplicar la dirección, que es la inteligencia. Saber eso, y a eso va el discernimiento San Ignacio, ayudado por el ejemplo de la vida de Jesús. Todos los ejercicios espirituales están guiados por el seguimiento de Jesús. Son cristocéntricos, pero son también una escuela de discernimiento. O sea, quien nos ayuda ahí a discernir el amor, los afectos, es la figura de Jesús. Justamente como decíamos antes, yo creo que es muy, muy importante esa frase de Sócrates, ¿no? Una vida no reflexionada es una vida no vivida. Y podemos tomar el ejemplo de lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién hace más? ¿Una hormiga o una araña o el ser humano? Probablemente quien esté siempre haciendo cosas, la hormiga no deja de hacer, y la araña siempre está tejiendo su telita. Pero nos damos cuenta que la tela de araña, desde que existe la araña que siempre vemos nosotros, ha sido siempre igualita. En cambio, el hombre
porque piensa y reflexiona sobre lo que está haciendo, es entonces que puede hacer la gran variedad de tejidos que vemos. Simplemente veamos las maravillas de tejidos que ha hecho el ser humano, no solamente por hacer, sino por pensar antes lo que se hace. Y eso es importante. Hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que es racional, ¿no es cierto?, que nos previene frente a un peligro real, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Lima nosotros no podemos cruzar la vereda sin miedo, porque nos atropella un auto. Entonces, el tener miedo, prevenirnos contra eso es racional, miedo racional. Pero la gran mayoría de miedos que tenemos son irracionales, son figuraciones que nosotros hacemos de lo que nos puede pasar o de lo que nos pasaría. Y curiosamente ahí Jesús, con una gran sabiduría, continuamente les está diciendo a los apóstoles y discípulos: no tengan miedo, tengan fe. No tengan miedo, tengan confianza. Porque hay que atreverse, ser humano es atreverse a vencer el miedo. No a no tener miedo, todos tenemos miedo, sino a vencer el miedo, ¿no? Porque hay personas que tienen tales miedos irracionales que dicen: oye, vamos a dar una vuelta, y si nos cae un ladrillo, casi no hace nada, ¿no? Si nos dejamos de dar por el miedo, no. Ahora, hay miedos que sí nos previenen, pero como digo, si analizamos nuestros años de vida, sean pocos o muchos, nos damos cuenta que nuestras grandes preocupaciones o miedos no han sido reales, han sido fantasías nuestras. Y eso, hay que vencer eso, ¿no?, para poder actuar. Por eso el libro que se citaba antes de Erickson, El miedo a la libertad, es muy importante, porque es justamente cómo vencer el miedo para poder ser libres y poder amar. Porque también el amor da miedo, ¿no?, porque es un riesgo. Pero tenemos que superar esos miedos para poder actuar. A veces nos equivocaremos, pero bueno, tenemos derecho a equivocarnos. Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Pero hacer algo es atreverse. Ahora, en eso hay que usar la razón, etc. Como decía antes, nada se puede hacer sin equivocarse. Todos los grandes científicos, todos los grandes hombres han cometido grandes errores, ¿no?, para poder hacer grandes cosas. El hombre aprende a través de errores. Como decía antes, el problema no cometer errores, sino discernir para evitar los malos errores. Pero toda vida que vale la pena es un poder superar los miedos a equivocarse. Por supuesto que hay que tener y en eso nos ayuda el discernimiento frente a grandes decisiones, por ejemplo, de qué carrera sigo, con quién me caso, etc. Hay que usar la inteligencia y el discernimiento. No es precipitarse simplemente. Pero lo que nos puede paralizar frente a eso es el miedo. No, y si pasa tal cosa. Pero entonces si nos ponemos a prevenir miedos posibles, pues no hacemos nada, no salimos a la calle porque nos puede caer, como decíamos antes, una piedra, un ladrillo. Ser humano es atreverse a hacer cosas. Y el hombre ha progresado porque se ha atrevido a hacer cosas, se ha atrevido a equivocarse. Tenemos derecho a equivocarnos.
Por eso, las preferencias de Jesús, por ejemplo, no eran frente a los perfectos, que eran los fariseos que cumplían toda la ley, etc., sino a los pecadores, que se equivocaban, pues. Pero Dios estaba con ellos, a pesar de sus equivocaciones. Es complicado porque también eso depende mucho del temperamento de las personas. Claro, hay que hacer uso, como decíamos, de las tres potencias humanas, ¿no? La inteligencia, la libertad, que la elección sea realmente libre y no presionada, que no sea irracional y que también vaya acompañada con aquello que nos apasiona, que nos gusta, etc., ¿no? Pero eso depende. Hay personas que son muy precipitadas, ¿no? Muy activistas, que no pueden estar sin hacer cosas. Entonces a esas personas hay que buscarles que se lo tomen con calma, que lo piensen un poco más, que no se precipiten. En cambio hay personas que son muy tímidas, entonces no se atreven a tomar decisiones, como decíamos antes, ¿no? Entonces, ay, pero si elijo esto y si me equivoco, entonces a esas personas hay que animarlas, ¿no? A que, bueno, pues si te equivocas, pues corriges, ¿no? Y todas las cosas tienen algo de corrección, ¿cierto? Y que pueden hacerse sin tanto miedo, pero con precauciones que son normales, pensar, saber si eso realmente nos hace libre, nos construye y construye a la otra persona, o más bien nos hace daño, etc., ¿no? Pero eso ya hay que particularizarlo, ¿no? Según los temperamentos de las personas. ¿Cómo no? Por supuesto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos ayude en la vida a discernir bien.